Hay un pensamiento en la palabra de Dios, en el libro de los Hechos, en el capítulo número 17. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, el versículo número 30. La palabra de Dios nos dice, Hechos 17, versículo número 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, acompáñenos en esta hora y permita que los ángeles estén con nosotros. Que su Espíritu Santo nos guíe y su gracia nos asista. Señor, pedimos su bendición sobre los amigos y amigas que nos acompañan, los hermanos y hermanas presentes, pero también pedimos su bendición abundante sobre todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Padre querido, en esta hora le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no sean las palabras de un hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos a todos para estar en el Espíritu y entender las palabras del Espíritu. Que no estemos en la carne, Señor, sino en el Espíritu de Cristo para comprender las palabras del Espíritu Santo. En su mano nos entregamos. Dios, habilítenos, prepárenos y capacítenos para recibir su verdad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Cuando hablamos de la serie Transformados por su Espíritu, debemos entender lo que es el arrepentimiento. Y cada noche hacemos una breve alocución acerca del arrepentimiento. Arrepentimiento significa cambio de la mente. Estamos hablando de la experiencia del apóstol Pablo. Ya hablamos de Juan el Bautista, hablamos de Jesús, de Pedro. Ahora estamos trabajando con la experiencia del apóstol Pablo. Pablo tuvo un encuentro con Jesús y la experiencia del arrepentimiento. Hubo un cambio en la mente de Pablo. De perseguidor se convirtió en perseguido. Y de alguien que atacaba y criticaba y condenaba a los cristianos, se convirtió en un paladín del cristianismo. Su encuentro con Jesús produjo un arrepentimiento, un cambio, una transformación, y Pablo jamás fue la misma persona. Se produjo un cambio. Dentro de la teología del apóstol Pablo, descubrimos que todo lo centra en la persona de Jesús. De hecho, la palabra clave de la teología de Pablo es en Cristo. Él dice, 1 Corintios 15, 22, en Adán todos mueren, pero en Cristo todos son vueltos a la vida. Todo lo que Pablo escribe está en torno a Cristo. Y dentro de la experiencia de en Cristo, Pablo exalta o resalta la idea de que Cristo es Señor. Tan interesado está Pablo en demostrar que Cristo es Señor, que en Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante nos dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. La palabra sentir significa mente. Haya pues en vosotros la misma mente que hubo en Cristo Jesús. Y más adelante nos dice que Cristo tiene un nombre que es sobre todo nombre. La frase nombre sobre todo nombre significa que Cristo es el Señor, que nadie está por encima de Cristo, pero Cristo tiene derecho y poder y autoridad sobre todo. Llama la atención entonces que siendo que Cristo vino a la tierra, siendo que Cristo se crió en este lugar, siendo que Cristo vivió en Capernaum en la zona de Galilea, siendo que Cristo le habló a los judíos, ¿por qué le rechazaron? Ahora el apóstol Pablo desarrolla toda una teología que explica qué pasó con la gente de su nación. Recuerde que Pablo es judío. Escribe el libro de Romanos precisamente, capítulo 2, capítulo 9 al 11, para explicarnos qué pasó con los judíos que rechazaron a Jesús. Y hoy debemos comenzar a trabajar con lo que Pablo escribe en el libro de Romanos en relación a los judíos. Ayer decíamos que el Señor Jesús dijo en Romanos capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo. Cristo se presenta como la luz del mundo. Pero leímos también en San Juan 1, versículo 10, que dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y el versículo 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y llama la atención cómo en San Mateo capítulo 26 ocurre lo siguiente. Leamos. San Mateo capítulo 26. Mire el colmo de estas personas judías que rechazaron a Jesús. ¿Hasta dónde llegaron? ¿Hasta dónde le rechazaron? San Mateo capítulo 26, están haciendo juicio a Jesús y entonces dice el versículo número 62,
Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, San Mateo 26, 62, ¿qué dice? ¿No respondes nada que testifican esto contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas, ¿qué cosa? Si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Mi pregunta, ¿era cierto lo que estaba diciendo Jesús, sí o no? Sin embargo, mire la reacción del sumo sacerdote. Entonces, el sumo sacerdote, ¿qué hizo? Rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Mi pregunta, ¿le tomaron la declaración de Jesús como una blasfemia, sí o no? ¿Sí o no? ¿Lo sentenciaron o no lo sentenciaron? ¿Lo crucificaron o no lo crucificaron? ¿Por qué los judíos querían crucificar a Jesús? ¿Por qué sencillamente no lo metieron a la cárcel? ¿Qué significaba para un judío una crucifixión? ¿Por qué los judíos odiaban la crucifixión? ¿Qué significaba ser crucificado? ¿Qué querían hacer con Cristo si lo crucificaban? ¿Y qué decía la Biblia acerca de los crucificados? Número uno, ningún judío pedía para otro judío la crucifixión. Ser crucificado para un judío significaba morir como un maldito de Dios. Morir como un maldito de Dios significaba que usted nunca se iba a salvar. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Veamos rapidito. Gálatas 3:13, mire hasta dónde llegó el odio contra Jesús, que quisieron que muriera crucificado para asegurarse que moría como un maldito de Dios sin derecho a la salvación. Gálatas capítulo 3, versículo 13, ¿cómo dice? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, ¿cómo dice? Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿De dónde sacó Pablo esto? Deuteronomio capítulo 21, versículo 23. ¿Qué cosa era una persona muerta en una cruz? Un maldito. ¿Maldito de quién? Maldito de Dios. Ahora quieren que Cristo muera como un maldito de Dios. El plan judío era que muera y que jamás se pueda salvar. ¿Había odio en el corazón de esa gente? A ver, ¿sí o no? Entonces, en el libro de Romanos, Pablo comienza a explicarnos, es tan interesante que entendamos eso, qué pasó con ellos, qué estaba pasando con ellos. Y el libro de Romanos nos presenta una maravillosa interpretación, una maravillosa explicación de lo que es la salvación en Cristo Jesús. Pablo comienza desde el capítulo 1 hasta el capítulo 16 a desglosar todo lo que pasa con la salvación y a mostrarnos en el capítulo 2, capítulo 9 al 11, qué ocurrió con los judíos que rechazaron a Jesús. ¿Por qué lo rechazaron? ¿Cuál era la situación o la ventaja que ellos tenían? ¿Y qué fue lo que en realidad ocurrió al no aceptar a Cristo Jesús? Recuerde que Pablo era judío, recuerde que Pedro era judío, recuerde que Andrés era judío, recuerde que Juan era judío, recuerde que todos los discípulos eran judíos, ¿sí o no? De modo que si entendemos eso, comprenderemos la situación suya y la mía. Pero Pablo no solo nos habla de los judíos, primero nos habla de los gentiles en el libro de Romanos. Romanos es una explicación sistemática de lo que es la salvación. Es un maravilloso libro, es una maravilla de libro. Abreviemos todo el libro en una frase como esta. Romanos es la explicación y manifestación de la justicia de Dios. ¿De qué cosa? La justicia de Dios. ¿Vino Cristo del cielo a la tierra a salvar a los pecadores? ¿Sí o no? ¿Era el propósito de Cristo salvar a todos? ¿Sí o no? Sin embargo, mire lo que ocurrió. Vamos a Romanos capítulo 1 primero. Vamos rapidito. Romanos capítulo número 1. Versículo 21. El apóstol Pablo comienza su libro y nos presenta 5 partes que ya hemos visto. Número 1, lo que es la condenación. Número 2, lo que es la justificación. Número 3, lo que es la seguridad o certeza de la salvación. Número 4, lo que es la misericordia de Dios. Y número 5, lo que es la vida práctica. Ponga cuidado. El libro dice, todos los seres humanos, todos están bajo condenación.
Gentiles y judíos, capítulo 1 y 2. Número 3, capítulo 3, 4 y 5, Pablo nos dice, somos justificados, declarados justos, perdonados en Cristo Jesús. Número 3, el apóstol nos dice la certeza, la seguridad, Romanos capítulo 6, 7 y 8, de la salvación. En el libro de Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, ¿qué cosa? Justificados pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. De manera que los que están en Cristo tienen la certeza, la seguridad, la garantía de la salvación. La salvación está asegurada en Cristo Jesús. ¿Sí o no? Entonces, en los capítulos 9, 11 y 12, Pablo abre un paréntesis para explicar qué pasó con los judíos. Por eso se habla de la misericordia y nos vamos a tomar la semana trabajando con eso y entendiendo qué pasó. Porque si entendemos qué pasó con los judíos que rechazaron a Jesús, comprenderemos qué pasará con usted si rechaza a Jesús. ¿Se entiende o no se entiende? A ver, sí, mamá decía, cuando usted vea la barba del vecino ardiendo, ponga la suya en remojo. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, porque es así como ardió la del vecino, puede arder la tuya también. De modo que yo no tengo que aprender si algo quema, yo miro al otro y si el otro se quema, digo, ya yo sé que quema. Yo no tengo que quemarme también. ¿Se entiende o no se entiende? Y número 5, el apóstol Pablo presenta Romanos capítulo 12, versículo 1 en adelante, hasta el capítulo 15, final del capítulo 15, lo que es la vida práctica. Si es verdad que entendiste que todos están condenados, si es verdad que aceptaste el perdón en Cristo Jesús, si es verdad que recibiste la certeza de la salvación, si es verdad que entendiste la misericordia, entonces tu vida práctica tiene que reflejar la santidad de Dios. Tiene que ser un cristiano sincero y consagrado. Tiene que ser una persona que ha nacido de nuevo, una persona convertida, una persona arrepentida. ¿Se entiende o no se entiende? Seguro que se entiende. Entonces veamos qué pasa en el capítulo 1. En Romanos capítulo 1, Pablo nos habla de los gentiles. Versículo 21. En el versículo 21, Pablo nos dice que los gentiles decidieron no darle gloria a Dios, no glorificar a Dios. Glorificar a Dios significa mostrar los perfiles, las características, la belleza de su carácter. Darle gloria a Dios significa reflejar en la vida personal la belleza de la santidad del carácter de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí o no? Si usted está destituido de la gloria de Dios, es por el problema del pecado. Pero antes del pecado, los seres humanos estaban instituidos en la gloria de Dios. Sus vidas reflejaban la gloria de Dios. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Entonces los gentiles decidieron no hacer nada con Dios, no darle gloria a Dios. Mira lo que dice el versículo 21. Romanos 1:21. ¿Cómo dice que hicieron los gentiles? ¿Qué decisión tomaron? Dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, ¿qué dice? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue, ¿qué cosa? Entenebrecido. La palabra corazón, cardías, que aparece ahí es la mente. Y su mente fue llena ¿de qué? De oscuridad. Fue llena de tinieblas. Y entonces cayeron en diversas cosas. A idolatría, adoración falsa, pecados manifiestos en su vida, la muerte y una vida práctica completamente separada de Dios. Pero aparece una frase clave y aparece 3 veces. Aparece en el versículo 24, en el versículo 24, en el 26 y en el 28. Ponga cuidado. Recuerde que Pablo nos está introduciendo en el libro de Romanos la idea clara de que tanto los gentiles como los judíos están bajo condenación. Versículo 24, ¿cómo dice el verso 24? Esa gente que decidió no darle gloria a Dios, versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. La frase que nos interesa es, Dios los entregó. Versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza. Dios los entregó, versículo 28, y como ellos, ¿qué cosa?
No aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cuando usted lee esto en el idioma original, el verbo que aparece como entregó, la traducción sería abandonó. Y veámoslo en esta idea. Dios no toma al malo y se lo entrega al malo. No, Dios no necesita destruir al malo. El malo se destruye solo. ¿Sí o no? Ustedes recuerdan, veamos una demostración bíblica de esto. Los antediluvianos, dice la Biblia, y vio Dios que el corazón de ellos era de continuo al mal. Y dijo Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, sino que serán sus días 120 años. Génesis 6:3. ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Le dio Dios 120 años a los antediluvianos, sí o no? ¿Sí o no? ¿Le predicó Noé? ¿Insistió el espíritu en que se arrepintieran? ¿Se arrepintieron? No, decidieron no darle gloria a Dios. Dios esperó 120 años y en lugar de arrepentirse se hicieron peor. Y entonces llegó el día del diluvio. ¿Los arrasó o no los arrasó? ¿Sí o no? Entonces ahí está el punto. No es que Dios toma el mal, no. Abandonar, la frase sería un abandono judicial. ¿Tú insistes en la maldad? Sí, pues la maldad te destruirá. Dios quita el freno y entonces usted se va de boca. Sodoma y Gomorra. ¿Fueron destruidas Sodoma y Gomorra, sí o no? Canaán. ¿Recuerdan ustedes la época de Abraham? Que Dios decía, la maldad del amorreo no ha llegado al colmo. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Llegó al colmo la maldad del amorreo? Sí, Señor. Y Dios decidió arrasarlo y acabarlo a todos. Por eso trajo a los israelitas de Egipto. Hoy día el mundo que nosotros vivimos, ¿está colmando la copa de la ira de Dios? Sí, Señor. Dios espera, pero la espera de Dios es para que usted se arrepienta. Mire lo que dice 2 de Pedro capítulo 3. Quiere el cielo que podamos entender esto, porque lo que está en juego, queridos, es la salvación y la vida eterna. No porque sea un juego, está segura y garantizada en Cristo, sino porque usted tiene que tomar una decisión. 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9. ¿Cómo dice el verso 9? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Cuántos años esperó con Noé? 120. Sodoma y Gomorra, ¿quién sabe cuántos años les dio? Canaán, desde Abraham. Y hoy en día en el mundo, ¿ha esperado o no ha esperado Dios? ¿Ha esperado o no ha esperado? ¿Y cuánto no ha esperado por usted? Conocí un hombre que a los 20 años le dijo a Dios, yo me voy a la vagabundería. Si alguna vez usted quiere que yo regrese, traiga a esta isla de Guadalupe un predicador que sea dominicano y que hable español. Pasaron 60 años. 61 años pasó. A los 61 años apareció un predicador dominicano y predicando en español y un negrito también como el tipo aquel. El tipo se llama Antonio y el negro era yo. Así que entonces comenzamos a presentarle el evangelio. 29 noches duró esa campaña, pastor. Y recuerdo cuando este morenito llegó, a la segunda semana llegó y estuvo todas las noches. Al final de esa segunda semana había un bautismo. La campaña era 29 noches, todas las noches sin fallar una noche. Y cuando estamos bautizando a la gente, el negrito se me acerca y en un español perfecto, ahí nadie habla español, todo el mundo habla francés. Se me acerca y me dice, si yo me meto, tú me bautizas. Y yo veo al negrito, estamos bautizando a la gente aquí, y veo al negrito y digo, yo no lo conozco. Y digo, bueno, tengo que hablar con el pastor. El bautisterio era un bautisterio móvil y estaba en el patio de la iglesia. Y estaba todo lleno de gente y la gente emocionada, porque no se bautiza la gente, pastor. Y estaba todo el mundo emocionado. Y voy y me le acerco al pastor y le digo, oiga, el negrito aquel dice que si lo meto, que si se mete, que si lo bautizo. Y me dice el pastor, ¿cuál negrito? Porque el pastor es negrito también, todo el mundo es negro ahí. Me dice el pastor. Digo yo, aquel. Y cuando él ve quién es, me dice, métalo, corre, métalo. Digo, pero un momento, ¿cómo que lo ve? Métalo. Digo, pastor, métalo. Ese era el papá de la directora misionera. El papá de 2 o 3 ancianos de la iglesia. Tenía los nietos. Ese era el papá de la iglesia entera. 60 años. Toda su familia en la iglesia y él en la vagabundería. Y lo bautizamos. Entonces después le pregunté por qué la vida de los evangelistas es curiosear también. Y venga acá, ¿qué pasó? Y me explicó.
Ahora, ¿fue sabio esperarse 61 años? No, no. 61 años tirado a la basura por andar en la vagabundería. Déjese de eso. La vida se vive para la gloria de Dios. Yo creo que nos estamos entendiendo, ¿verdad que sí? ¿Seguro que nos estamos entendiendo? El apóstol Pablo nos quiere hacer entender el valor de entender y comprender a Dios. Cuando dice Dios los entregó, significa Dios los abandonó a su propia suerte. El pueblo de Israel insistió o no insistió en ser infiel, ¿sí o no? Al final, ¿qué hizo Dios? Déjenlo. Déjenlo. Y usted ponga cuidado, porque usted no va a relajar a Dios. Me gusta lo que dice Gálatas. Oiga, ¿puedo decir un versículo que le duela? Sí, porque los versículos, a mí me gustan los versículos que lo cortan. Si usted no sale sangrando de aquí, usted se va como que no ha pasado nada, pero si usted se va sangrando, compadre, usted sí sabe lo que pasó. ¿Qué? ¿Quieren el versículo o no lo quieren? Dice en el libro de Gálatas, en el capítulo 6, versículos 7 y 8, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará ¿qué cosa? Vida eterna. ¿Usted está sembrando para qué? Asegúrese que usted está sembrando para vida eterna. Por eso en el capítulo 1 de Romanos, Pablo dice que Dios los entregó. Dios los abandonó a su propia suerte. Decidieron rechazar la luz, decidieron rechazar a Dios, entonces pagaron las consecuencias. Cristo dijo, yo soy ¿qué cosa? La luz del mundo. Si usted no tiene a Cristo, no tiene la luz. ¿Qué pasa con la gente que rechaza a Cristo? Vamos a entrar ahora en algo que es un poco doloroso, pero es imprescindible. Hay medicinas que duelen, pero son necesarias. ¿Están listos? ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora escuche las palabras de Jesús, Juan 3:17. Vamos rapidito, Juan 3:17. Y esto nos servirá como un pequeño examen. ¿Cómo es la vida suya? ¿Cuál es su relación con Dios? Juan 3:17. ¿Cómo dice el verso 17? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y sigue diciendo Jesús, el que en él cree, ¿qué dice? No es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. ¿Qué dice ahora? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Quién es esa luz? Jesús. Si usted no tiene a Jesús, si usted no acepta a Jesús, si usted no se entrega a Jesús, entonces amó más las tinieblas que la luz, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero mire lo que ocurre ahora, versículo 19. En el versículo 20 dice ahora, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Ponga cuidado ahora. Hay una cosa que me gusta de la Biblia y es el valor de las palabras. Permítame hacer un pequeño paréntesis. Ponga cuidado lo que voy a decir ahora. La manera como me gusta predicar se llama bíblica, gramática, descriptiva. El método se llama bíblico, gramático, descriptivo. Bíblico porque es la Biblia. Gramático porque toma en cuenta el significado de las palabras. Y descriptivo porque la misma Biblia se explica. ¿Qué estamos leyendo? La Biblia. ¿Quién nos está explicando? La Biblia. Bíblico, gramático, descriptivo. Estamos entendiendo Romanos capítulo 1. Estamos entendiendo qué significa rechazar a Jesús. Estamos entendiendo que Cristo es la luz. Y ahora estamos entendiendo que la gente rechazaron la luz y amaron más las tinieblas porque sus obras son malas. Si usted no acepta a Jesús y se queda en las tinieblas porque usted anda en cosas raras. Ay, mamá. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahora aparece una frase aquí que dice, el que hace lo malo.
Y si lee el versículo 21 dice, el que practica la verdad, trabajemos primero con la frase, el que hace lo malo. Una pregunta, ¿nos estamos entendiendo, verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Se han dado cuenta que la Biblia es maravillosa? Y el tiempo pasa y uno no se da cuenta. ¿Sí o no? A mí me gusta la Biblia. Un día que no había que bregar con asunto de tiempo, empezamos a predicar y la gente me decía, siga. Y yo me dejé llevar y siga, y siga, y siga. Compadre, ya eran 3 horas y media. Y siga. Y dije, no, vengan ustedes a predicar, yo me cansé. Y fui y me senté. Que relajo, uno se cansa también, le dije. Pero es apasionante la Biblia, ¿o no? Leamos otra vez San Juan capítulo 3, versículo número 20. Dice el versículo 20, dice el Señor Jesús, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece, ¿qué cosa? ¿Y quién es la luz? Entonces, ¿a quién está aborreciendo? Tenga cuidado. Tenga mucho cuidado. Aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean, ¿cómo dice? Reprendidas. ¿Qué significa hace lo malo? El verbo que aparece ahí se escribe en griego praso y significa hacer, expresa una acción que se repite, algo que se hace continuamente, habitualmente y no produce ningún resultado positivo. Hacer lo malo significa hacer una acción constantemente y no producir nada bueno. Por ejemplo, de la borrachera, ¿qué cosa buena produce usted? Nada bueno. ¿Sí o no? A ver si o no. De pecar, peca que peca y peca que peca, ¿y qué le produce bueno? Nada, se destruye la persona. Por eso dice el que hace lo malo. Hacer lo malo en el pensamiento de Jesús es repetir una acción negativa sin producir nada favorable. Los que rechazan la luz de Jesús, los que rechazan a Jesús, lo que hacen lo malo, lo que no quieren que sus obras sean arrepentidas, están repitiendo una acción negativa y mala que no produce nada bueno. En cambio, los que aceptan a Jesús, los que se entregan a Jesús, los que viven para Jesús, versículo 21. Mira lo que dice. Mas el que practica la verdad viene a la luz, ¿para qué dice? Para que sea manifiesto que sus obras son hechas ¿en quién? En Dios. ¿Qué significa el que practica la verdad? El verbo es poieo y significa practicar, hacer. Expresa una acción completada o continuada, pero con un fin determinado. Una acción que produce algo tangible, algo que se puede ver. Por ejemplo, si usted es un arquitecto, ¿usted puede diseñar planos de casa, sí o no? A ver, ¿sí o no? Primero usted ve la casa en el plano. Ya usted escogió el terreno. Hace el plano tomando en cuenta el terreno. Luego el terreno se limpia. Y entonces usted prepara el terreno para construir la casa. ¿Dónde usted vio primero la casa? En el plano. Y luego, ¿qué usted hace? Una casa. Así que hay un resultado de este plano hecho en su casa, ¿sí o no? ¿Y qué pasa al final? Las personas se mudan, una familia se muda en esa casa que se construyó. Eso significa practicar la verdad. Se produce un hecho, se produce algo que es tangible, algo que se puede ver. Hay un resultado positivo, hay algo que se produce para bien de todos o para bien de la persona. Si usted es un cristiano, su vida tiene que producir resultados, ¿sí o no? ¿Sí o no? Por sus frutos. Y es lo que está aplicando el Señor Jesús. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Y es lo que Pablo está tratando de hacernos entender en Romanos capítulo 1. Los gentiles que rechazaron a Jesús, que rechazaron a Dios, no produjeron nada malo, nada bueno. Solo tenían acciones malas repetidas. Si usted en verdad acepta a Cristo Jesús, su vida produce cosas para la gloria de Dios. ¿Se entiende o no se entiende? Número 1. Así que Romanos capítulo número 1 nos muestra y nos enseña qué pasó con esas personas, esos antediluvianos que rechazaron a Dios, que rechazaron el mensaje de Dios, que rechazaron la salvación en Cristo Jesús.
Es bueno tener claro que la salvación es de Jehová. ¿De quién es la salvación? Cuando Adán y Eva pecaron, ¿quién vino a hablar con Adán y Eva? Dios. La persona más empeñada en la salvación de los seres humanos es Dios. ¿Qué dijo Jesús cuando vino a la tierra? El Padre que me ha enviado. ¿Qué dijo Jesús del Espíritu Santo? La promesa de mi Padre. ¿Quién es la promesa del Padre? El Espíritu Santo. ¿Qué dijo Gabriel? Yo soy Gabriel que estoy delante de Dios. ¿Quién es el más empeñado en la salvación de los seres humanos? El mismo Dios. La salvación empezó con Dios, sigue con Dios, termina con Dios y será siempre en Dios. Por eso dice, pero Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Se entiende o no se entiende? Dios es el que está empeñado en esto. Esto no es cuestión de una doctrina, es cuestión de Dios. Y no es cuestión de asunto de clubes, no. Esto es un asunto de principio. Y no es cuestión de asuntos religiosos, es una cuestión de principios. Hay una lucha, hay una guerra en el universo que empezó en el cielo, se incubó en la tierra. Hay una fuerza del mal luchando para que usted no se salve. Y hay una fuerza del bien de Dios luchando para que usted se salve. Pero usted tiene la última palabra. Por eso, cuando predico la palabra de Dios, no le estoy vendiendo una fruta podrida a nadie. Usted se equivocó. Si usted se pierde su problema, demasiado caro pagó Dios para que usted se salve. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Hay agencias de autos y hay autos que cuando usted va a comprarlo, lo miran de arriba abajo. Ellos no tienen problema en perder los carros, pero no se lo venden a todo el mundo. Mire qué cosa. Hay cierto tipo de carros que le preguntan si usted llena los requisitos para vendérselo. Porque ellos no están vendiendo carros porque necesiten dinero. Ellos están vendiendo esos carros porque ese es su estilo. Esa es lo que ellos hacen. Pero le ponen, ¿usted va a comprar este carro? Sí. Estas son las reglas del carro. Usted la cumple. Si usted no la cumple, dicen, lo sentimos mucho. La salvación en Cristo Jesús, ¿costó bastante caro? ¿Costó o no costó bastante caro? Entonces, ¿por qué no dijo vendérsela a ustedes como si costara centavos? ¿Usted se equivocó? No es que el evangelio, la salvación y tirársela al suelo a la gente, se equivocaron. Hay que tomar a la gente y levantarla donde está el Señor. ¿No es eso lo que dice la Biblia? Que somos transformados ¿cómo? De gloria en gloria, como a su imagen por el Espíritu. Y es lo que Pablo nos está explicando. Romanos 1, vimos un resumen. Ahora vamos a Romanos, capítulo 2. Bueno, como a la gente le gusta mucho el espíritu del chisme, vamos a leer un versículo más. San Mateo, capítulo 17, versículo 4. El asunto de practicar la verdad. Mateo 17, 4. ¿Cómo dice? La Biblia es maravillosa. La Biblia es un manantial que no tiene fin. 17, 4. ¿Cómo dice el verso 4? Entonces Pedro dijo a Jesús, ¿qué cosa? Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. ¿Y qué dice ahora? Si quieres, hagamos aquí, ¿qué cosa? 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Hagamos, polleo, construyamos, edifiquemos. Mi pregunta, si la hubieran construido, ¿eran enramadas para vivir, sí o no? ¿Sí o no? Sí, era lo que Pedro estaba diciendo. Construyamos 3 enramadas, te hacemos una a ti, una a Elías y una a Moisés. Aquí no quedamos en este monte aquí arriba nosotros. Qué barbarazo era Pedro, ¿eh? Y ese es el verbo practicar la verdad. Si usted es un cristiano genuino, su vida está produciendo resultados. Su vida está inspirando a la gente a entregarse a Jesús. Mi corazón se llena de gozo cuando personas en cualquier lugar del mundo escriben o llaman diciendo cómo el Espíritu Santo tocó su vida y sus corazones con un sermón. Y como un sermón ha cambiado la vida, pastor, de una familia entera. Y eso llena de gozo mi vida y me da ánimo y fuerza para seguir viajando y predicando la palabra de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? Vamos al libro de Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, entremos ahora en el problema de los judíos. En el capítulo 2 de Romanos, Pablo nos dice cómo los judíos fallaron, fracasaron. Como ellos también, dice el apóstol Pablo, junto con los gentiles, están bajo condenación. Romanos capítulo número 2, Pablo comienza a dar una serie de detalles.
¿Qué dice Romanos capítulo 2, versículo 4? Comencemos con una nota positiva. Un versículo hermoso, el versículo número 4. ¿Cómo dice? ¿O menosprecias las riquezas de qué? De su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía, ¿a qué dice? Al arrepentimiento. ¿Qué es lo que produce en nosotros el arrepentimiento? La paciencia de Dios, la benignidad de Dios. No nos arrepentimos por miedo a la perdición, no. No nos arrepentimos por miedo a quemarnos al final, no. Lo que produce en nosotros el arrepentimiento es la paciencia de Dios, la benignidad de Dios, el amor de Dios, ¿sí o no? Porque de tal manera amó Dios. Cuando miramos la cruz, ¿qué es lo que vemos? La manifestación del amor de Dios. Es la gracia, la misericordia, el amor de Dios que produce el arrepentimiento, que produce el cambio en la persona. Y ahora Pablo comienza a decirnos en el capítulo 2 cómo entender la situación de los judíos. Versículo 5. ¿Cómo dice el verso 5? Pero por tu dureza, ¿y qué dice ahora? Y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual, ¿qué dice ahora? Pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que, ¿qué dice ahora? Son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y dice Pablo, tribulación y angustia sobre todo ser humano, ¿qué dice allí? Que hace lo malo. ¿Se acuerdan de hace lo malo? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Que hace lo malo el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de persona para con Dios. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Y entonces ahora él comienza a explicarnos cuál es la situación y cuál es el problema de los judíos. Me gusta la manera como Pablo lo hace. Versículo 17. Mire lo que él dice en el versículo 17. Romanos capítulo 2, versículo 17. He aquí, dice Pablo, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley. ¿Y qué cosa dice ahora? Te glorías en Dios y conoces, ¿qué cosa? Su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas, no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adultera. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con frustración de la ley deshonras a Dios, infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Qué está haciendo Pablo? Está diciendo, ustedes que dicen que son depositarios de la ley, ¿la están infringiendo? Ustedes que dicen cuáles son las cosas que no se deben hacer, ¿la están haciendo ustedes también? Le está hablando a los judíos. Está usando el estilo de la diatriba para poner las cosas en perspectiva. Ya en el capítulo 1 acabó con los gentiles. Ahora está remetiéndole a los judíos en el capítulo 2. 1 gentiles, 2 judíos. Está presentando qué fue lo que ustedes hicieron al rechazar a Cristo Jesús. Y cuál es la situación en la que ustedes están. ¿A quién se refiere? A los judíos. Y mira lo que dice el versículo número 28. Pero no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío, ¿qué dice ahora? El que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino ¿de quién? De Dios. Así que los verdaderos israelitas, los verdaderos judíos, no son en la letra, sino en el espíritu.
Ahora, pastor, ¿y cómo yo puedo ser de ese grupo especial? Mi pregunta, ¿era judío Jesús, sí o no? ¿Vino Jesús a la tierra a hacer una nueva religión? No. Jesús vino fiel al cumplimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué nació la iglesia cristiana? Porque el pueblo rechazó a Jesús. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y entonces Cristo viene e instaura lo que Dios envió para instaurarse. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos israelitas ahora, descendientes de Abraham? Gálatas capítulo 3, versículo 27 en adelante. Tristemente el tiempo se nos acabó, vamos rapidito para aterrizar. Gálatas 3, 27. ¿Instituyó Cristo el santo bautismo? ¿Se bautizó Jesús? A ver, ¿sí o no? Versículo 27, ¿qué dice Gálatas 3, 27? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay, como dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ¿qué dice? Ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Quién es la clave? Cristo. ¿Quién es el centro? Cristo. ¿Quién es el blanco? Cristo. ¿Quién es el punto? Cristo. ¿Y quién produce todo? Dios. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Rechazaron a Cristo, se perdieron. No importa que hayan sido depositarios de la palabra. No importa que hayan sido... No importa. Si rechazaron a Cristo, se perdieron. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? La clave entonces está en tener y recibir a Cristo Jesús. Pablo dice que los judíos tenían, número 1, la revelación de Dios en la naturaleza. Número 2, la revelación de Dios a través de la ley y los profetas. Y número 3, Dios envió a Cristo para también darse a conocer. Y rechazaron a Cristo Jesús. Por tal razón, entonces, la vida de ellos se convirtió en un escándalo. ¿En un qué? Escándalo. Llama la atención que la palabra escándalon que utiliza el apóstol Pablo era nada más y nada menos que un pedazo de madera que se clavaba, se fijaba en un lugar por donde la gente transitaba. Cuando la gente transitaba y cruzaba por encima de ese pedazo de madera, se le trababan los pies y se iban al suelo. La palabra escándalo significa algo que hace caer. ¿Qué es escándalo? Algo que hace caer. Ellos fueron un escándalo porque rechazaron a Jesús. Así que hicieron caer a la gente. Si usted quiere saber más, lea el libro de Gálatas. Ahora Pablo nos dice que si usted conoce el Evangelio, si conoce a Jesús y usted no acepta ni se entrega a Jesús, usted se convierte en un escándalo. Usted sirve como un tropiezo para que la gente se caiga y no llegue a Cristo Jesús. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? ¿Sí o no? ¿Hay o no hay mucha gente escandalosa en las iglesias? ¿Sí o no? No seamos un escándalo. Al contrario, seamos embajadores del cielo. Como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Si usted sabe que tiene que reconciliarse con Dios, póngase en pie conmigo. Necesitamos esa experiencia maravillosa con Dios. Necesitamos encontrar de nuevo con el Señor. El escándalo es aquello que hace caer. Pablo dice a los judíos que cuando desobedecieron la ley, entonces actuaron de esa manera, de una forma escandalosa. Hicieron caer a los demás. No cumplieron con el propósito de Dios. Y él dice en el capítulo 2, versículo 21 de Romanos, exactamente lo siguiente. Dice el verso 21, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios?
porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pablo le dijo eso a los judíos. Permita Dios que eso no se diga para usted, hermano o hermana querida. ¿Verdad que es un buen tiempo para consagrarnos a Dios? Si usted y yo decidimos consagrarnos a Dios, ¿tiene Dios poder a través de nuestro testimonio de traer a las personas a los pies de Jesús? ¿Sí o no? Oiga mi pregunta. Le ruego en el nombre de Cristo, si usted sabe que el Señor necesita hacer arreglos en su vida personal, levante la mano conmigo y oremos a nuestro Dios. Querido Padre Celestial, levantamos la mano, reconociendo sinceramente que en nuestra vida hay cosas que arreglar. No queremos ser un escándalo, no queremos ser el objeto que haga caer a la gente, no queremos ser una piedra de tropiezo, pero Dios, inspírenos a estudiar la Biblia. Inspírenos, Señor, a presentar su palabra y su verdad a los que se pierden. Haga de nuestra vida un testimonio vivo para que la gente se inspire en nuestro testimonio y se entreguen a Cristo Jesús. No permita, Dios, que nos ocurra como a otros, que su testimonio ha hecho que las personas se pierdan. Bendiga a cada persona presente, bendiga a cada persona que nos sigue en cualquier lugar de la tierra, Señor. Y permítanos en esta semana tener un encuentro real y personal con Jesús, para que nuestra vida inspire a otros que están en el valle de la decisión a entregarse a usted. Que no perdamos tiempo, que no nos dejemos engañar por el enemigo, que tomemos la firme decisión ya de entregarnos a Cristo Jesús. Padre, lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén.